Well, going to record the class over here. And remember that today's class is going to be a review. La clase del día de hoy va a ser una clasecita de repaso de los temas que hemos visto esta semana. Entonces, vamos a repasar un poco lo que es el presente simple en su forma negativa y en su forma interrogativa, ¿sí? Antes de empezar con el repaso como tal, vamos a jugar acá un Kahoot. Es un jueguito que se puede jugar acá con un dispositivo móvil. O sea, si tienen un celular a la mano lo pueden hacer. Ya les comparto por acá la pantalla. Oh, wait a second. Ok. Bueno, si tienen un dispositivo móvil lo pueden hacer, ¿sí? Lo pueden hacer pueden jugar desde el celular. Ingresando a www.kahoot.it y les va a pedir un código, un PIN, que es este de acá, que es nuestro jueguito. Va a ser como un pequeño quiz acerca de los verbos, ¿sí? Vamos a aprender algunos verbos nuevos y hay unos verbos que ya ustedes están familiarizados con ellos. Entonces, pues las personas que tengan, digamos, un celu a la mano, si de pronto pues están viendo la clase en un dispositivo aparte y tienen un celular a la mano, podemos ingresar a www.kahoot.it y ingresamos el código como tal para poder jugar acá con el Kahoot. ¿Okay? Esperar un segundito a que terminen de gestionar ustedes ahí esta partecita. If you have problems or something, you can tell me, ¿ok? Si tienen de pronto dificultades al ingresar, me pueden decir. Si no, no hay problema, lo podemos jugar acá todos pues con la pantalla. All right, Cami is already here. Very good. So, no one else? Bueno, vamos a participar entonces solo con Cami. Los demás podemos responder acá en el chat. Van a aparecer igual las preguntas acá en nuestra pantalla, entonces pues no hay problema. Okay, so we are going to begin over here. Ah, Lionel, very good. Verbs. What is the correct verb? So look, we have this image. Tenemos esta imagen de acá y tenemos las opciones ask, accept, allow, believe. What is the correct verb here? What is the correct? Ask, yes? Ask, which is preguntar, right? Preguntar. We continue. So, Cami, you're the winner here. Second question, what is the correct verb? You can answer on the chat. Pueden responder acá en el chat. Yes, las personas que están acá en el grupo. What is the correct verb? Accept, allow, ask, believe. Time. The correct answer is believe. Believe, very good, Sebas. Creer, okay? Creer, believe. We continue. Right, you're near. Third question. What is the correct verb? Pay attention to the image. What is the correct verb? Buy. Yes, buy. Comprar. Buy. Right. We continue here. Question number 4. What is the correct verb? Pay attention to the image.
Very good. Type. Type es un verbo que ha venido evolucionando, por decirlo así. Inicialmente significaba escribir en máquina, escribir en una máquina de escribir, ¿sí? Pero como pues se ha venido utilizando otros métodos, la tecnología ha avanzado, ahora utilizamos el verbo type para referirnos a escribir en el computador, como lo vimos en la imagen, o escribir en el celular, ¿sí? Type. No utilizamos el verbo write. Write es escribir a mano, ¿sí? Type es digitar, ¿sí? Podría decirse como digitar. Ok. So, we continue here. Very good. Sebas, por acá abajito va a aparecer el código. Abajito te aparece. Okay. We continue. Question number 5. Question number 5. What is the correct verb? Pay attention to the image. Accept. Yes, was easy. Accept. Yes. We continue. Question number 6. What is the correct verb? What is the correct verb? Accept, drink, drive, or cancel. So, very good. Cancel. Yes. We continue. Question number 7. Question number 7. What is the correct verb? Very good. It was easy. This one was easy. Drink. Yes, drink. We continue. Question number 8. What is the correct verb? Pay attention to the options. Accept, fly, believe, drive. The correct option was fly. Very good. Fly. Volar. Question number 9. What is the correct verb? Very good. Explain. Explain. Explicar. Yes. So we have the 10th question. Question number 10. This is the last one. What is the correct verb? Very easy. Drive. Very good. Drive. Now we have the podium over here. Sebas, number 3. Camila, number 2. And number 1, Leonel. I don't know who is Leonel over here. But well, we're going to continue. Bueno, vamos a continuar entonces. Para las personitas que han llegado en estos últimos minutos, recuerden que la clase del día de hoy es una clase de repaso de los temas que hemos visto esta semana. Hemos visto entonces presente simple en su forma negativa y presente simple en su forma interrogativa. Entonces, el día de hoy vamos a repasar un poco estos dos temas. Voy a compartirles por acá el PDF. Students, are you seeing the PDF? Yes. Ok, perfecto. Bueno, recordemos, el día de hoy vamos a hacer un repaso. Repaso in English, we say review. Yes, review of the present simple in the negative form, en la forma negativa, and in the interrogative form. Pero pues también está bien acá hacer un pequeño repaso de la forma afirmativa que la tenemos acá en esta columna. Entonces, recordemos, este es el presente simple, ¿sí? Por lo tanto, esto de acá va a significar yo como, tú comes, él come, ella come, eso come, nosotros comemos, ustedes comen, ellos comen. Todo en presente. Entonces, la conjugación del presente.
Recordemos entonces, utilizamos una S, en este caso, al final del verbo eat, que es el verbo comer, cuando tenemos el pronombre he, el pronombre she y el pronombre it. Acá es donde realmente se da el cambio, ¿sí? Debemos ponerle una S. He eats, she eats, it eats. Él come, ella come, eso come. El resto de pronombres, como lo pueden ver, va a quedar o van a quedar igual. You eat, we eat, you eat, they eat. Donde se da el cambio realmente es con estos tres pronombres. Este tema ya lo habíamos visto sobre la S, en unas ocasiones se coloca IES y en otras ocasiones se coloca ES. Ahora, vamos a continuar con la parte negativa. Recordemos, en la parte negativa necesitamos un auxiliar. Here we need an auxiliary. Acá necesitamos un auxiliar. Ese auxiliar va a ser don't or doesn't, ¿sí? Don't or doesn't. Yo utilizo don't con I, el pronombre I don't, you don't, we don't, you again, you don't, and they don't, yes? Con estos pronombres, I, you, we, you, they, voy a utilizar el auxiliar don't, ¿sí? Que es el auxiliar para la negación. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo acá? Yo no como, tú no comes, nosotros no comemos, ustedes no comen, ellos no comen, right? Y tenemos el cambio, que pasa igual que en la forma afirmativa. Con los pronombres he, she, it, no vamos a utilizar el pronombre don't, perdón, el auxiliar don't, sino que vamos a utilizar el auxiliar doesn't. Doesn't. He doesn't eat, él no come. She doesn't eat, ella no come. It doesn't eat, eso no come, ¿sí? Tenemos entonces el cambio que realmente se da en estos tres pronombres. Chicos, recordemos. Al usar un auxiliar, el verbo no cambia. Esto me impide que yo le haga cambios al verbo. ¿Cambios como cuáles? Como la S que llevaría en la parte afirmativa. Observen que en la parte negativa no hay ninguna S. ¿Por qué? Porque el auxiliar o los auxiliares no permiten ningún cambio en el verbo, ¿sí? Entonces, el verbo it va a quedar igual para todos los pronombres, para todas las conjugaciones acá. So, I eat, yo no como, perdón. You don't eat, tú no comes. He doesn't eat, él no come. She doesn't eat, ella no come. It doesn't eat, eso no come. We don't eat, nosotros no comemos. You don't eat, ustedes no comen. They don't eat, ellos no comen. ¿Preguntas, dudas hasta el momento? Questions, doubts until here? No questions? Okay, we continue here in the interrogative part. Continuamos entonces con la parte interrogativa. Recordemos, tanto para la parte negativa como para la parte interrogativa necesitamos auxiliares. We need auxiliaries. Estos auxiliares vienen siendo los mismos, solo que en la parte negativa tengo la palabrita not, que pues acá está abreviada. En la parte interrogativa yo no voy a utilizar esa parte negativa, ¿sí? Simplemente utilizo los auxiliares. Recuerden, para la interrogación, primero debo poner el auxiliar. Primero el auxiliar, después el pronombre, después el verbo y finalmente question mark, que es el símbolo de interrogación. Este es el orden para las preguntas. Yes. Number one, auxiliary.
Number 2, pronoun. Right. Number 2, the pronoun. And number 3, the verb. Recordemos el orden, ¿sí? Auxiliar, pronombre, verbo. Yes, el verbo realmente va a tener un cambio, es solo acá en la parte afirmativa con estos 3 pronombres. De resto, como utilizamos auxiliares, no puede llevar ningún cambio, ¿ok? Bueno, ya sabiendo el orden, entonces recordemos los auxiliares. Con I, you, we, you, they, voy a utilizar auxiliar do. Do I, do you, do we, do you, do they, ¿sí? Recordemos el auxiliar con qué pronombre va. Esto es clave. Y recordemos que pues realmente el auxiliar diferente es el auxiliar que va con does he, does she, does it, ¿sí? Vamos a utilizar auxiliar does con los pronombres he, she, it. Y recuerden que el verbo me va a quedar igual. Me queda igual en toda la conjugación. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un auxiliar acá que no me deja hacerle ningún cambio a estos verbos. No me deja hacerle ningún cambio. And students, remember the question mark. Recordemos el símbolo de pregunta, ¿sí? Es muy importante. All right. So we have here, do I eat? Yo como. Do you eat? Tú comes. Does he eat? Él come. Does she eat? Ella come. Does it eat? Eso come. Do we eat? Nosotros comemos. Do you eat? Ustedes comen. Do they eat? Ellos comen. Students, questions, doubts here, preguntas, dudas en esta parte. Ok, bueno, continuamos entonces. Vamos a empezar a hacer un repaso de la parte negativa, the negative part. I don't play, yo no juego. You don't play, tú no juegas. He doesn't play, él no juega. She doesn't play, ella no juega. It doesn't play, eso no juega. Todos estos pronombres son singulares. They are singular, yes? I, you, he, she, it son singulares. Una sola persona, yes? A diferencia, en este caso, de we don't play, nosotros no jugamos. You don't play, ustedes no juegan. They don't play, ellos no juegan. Estos pronombres, nosotros, ustedes, ellos, son plurales. They are plural, yes? So this is just a reminder. We continue here. Bueno, llegamos entonces al primer ejercicio. Es muy sencillo, vamos a completar las oraciones con el auxiliar don't o el auxiliar doesn't. Yes, we are going to complete these sentences with the auxiliary. Don't or doesn't. Recordemos entonces, cuando tenemos estos nombres, Mark, por ejemplo, debemos saber, Mark, a qué pronombre hace referencia. En este caso, Mark hace referencia al pronombre he. He. ¿Sí? Él es un hombre. He. Por lo tanto, vamos a utilizar el auxiliar que se utiliza con el pronombre he, que viene siendo doesn't. Doesn't. Mark doesn't like salad. A Mark no le gusta la ensalada. Mark doesn't like salad. Yes? Now, number 2, Bella. ¿Cuál vendría siendo el pronombre de Bella? What is the pronoun here? Bella.
She. Very good, Jennifer. She. Por lo tanto, utilizamos auxiliar doesn't. Recordemos que estamos en la forma interrogativa, entonces, doesn't. Bella doesn't eat watermelon. Yes. Bella no come sandía. Sandía. Watermelon. Yes. Number 3, pay attention. Mark and I. Mark y yo. ¿Qué pronombre vendría siendo? Mark and I. What is the pronoun here? Very good, Sebas. Como yo estoy incluido o incluida en la oración, entonces estoy diciendo nosotros, we. Yes, we. Por lo tanto, ¿cuál es el auxiliar que utilizamos con el pronombre we? Very good, Jennifer. Don't. We don't drink tea. O sea, Mark and I don't drink tea. Mark y yo no tomamos té. Yes. Number 4, tenemos my mother. My mother. What is the pronoun here? ¿Cuál es el pronombre? Very good, Sebas, Jennifer. She. Ella. Es una mujer. She. What is the auxiliary? Doesn't. Very good, Jennifer. Doesn't. El auxiliar que utilizamos con el pronombre she es doesn't. My mother doesn't drink wine. Students, how do you say wine in Spanish? Vino. Very good. Vino. So, my mother doesn't drink wine. What is this in Spanish? How do you say my mother doesn't drink wine in Spanish? Mi mamá no bebe vino o mi mamá no toma vino. Very good. We continue. Number 5. David and Philip. ¿Cuál es el pronombre de David and Philip? They. Very good, Jennifer, Sebas. Recuerden, chicos, todo lo que sea plural, tanto personas como animales y objetos, si son plurales, van a ser reemplazados por el pronombre they. En este caso, David and Philip son dos, plural. Por lo tanto, they. Yes. And what is the auxiliary? ¿Cuál es el auxiliar para they? Very good, Aleja, Jennifer. Don't. David and Philip don't like peas. Yes, don't. No les gustan las arvejas o guisantes. We continue. Number 6, I. What is the auxiliary here? Very good. Don't. I don't eat lettuce. Yo no como lechuga. I don't eat lettuce. Right? Questions, doubts here? Okay. Well, I'm going to repeat the sentence. Mark doesn't like salad. Bella doesn't eat watermelon. Mark and I don't drink tea. My mother doesn't drink wine. David and Philip don't like peas. I don't eat lettuce. All right, we continue here with the second exercise. Vamos a continuar con este segundo ejercicio. Es muy sencillo. Vamos a volver a escribir las oraciones, rewrite the sentences in the negative form. Yes. Vamos a escribir estas mismas oraciones, pero en la forma negativa. Number 1, I eat oranges. Voy a decir, yo no como naranjas. What is the correct sentence? What would be the sentence?
Very good. I don't eat oranges. I don't eat oranges. Number 2, pay attention. Kate likes butter. A Kate le gusta la mantequilla. Pero tenemos una S. Tenemos una S porque es afirmación, ¿cierto? Pero cuando lo vayamos a pasar a negación, esta S no puede estar en la negación. Very good, Jennifer. Very good, Aleja. Very good, Sebas. Por lo tanto, la oración me quedaría Kate doesn't like butter. Recuerden, si uso auxiliar, el verbo no puede ir con nada de variaciones. Como Kate es el pronombre she, yo utilizo el auxiliar de la negación para she, que es doesn't. Yes, is doesn't. And finally, Julie and Gary. Esto viene siendo el pronombre they, ¿sí? Y tenemos drink much water. Acá no hay problema con el verbo. El verbo está normal, no tiene ninguna S. ¿Sí? No tiene ninguna S. Entonces, la oración me quedaría. Julie and Gary don't, recuerden que el auxiliar para they es don't drink much water. Julie y Gary no toman mucha agua. Yes, don't drink much water. Students, questions, doubts here? Okay, we continue. Going to erase this. Vamos a continuar con un ejercicio en línea. Yes, or here, with this exercise online. I'm going to share you the link if you want to practice later. And I'm going to share my screen over here. All right, students, are you seeing the web page? Yes? ¿Estamos viendo la página web? Yes? Ok, perfect. Bueno, tenemos unas oraciones acá que debemos completar en la forma negativa, ¿sí? Entonces tenemos not to talk, o sea, que debemos conjugar el verbo talk, que es hablar, pero en la forma negativa. So, we are going to begin. I'm going to do number 1. Yo voy a hacer la número 1. Peter. Recordemos que Peter viene siendo el pronombre he, ¿cierto? Con he yo debo utilizar el auxiliar doesn't. Y simplemente coloco el verbo que me están diciendo acá. Talk. Peter doesn't talk to many people. Peter no habla con muchas personas. Yes? Now, number 2, elephants. Es plural. Por lo tanto, ¿cuál pronombre vendría siendo elephants? They. Yes? Very good, Rosalba. They. Como viene siendo el pronombre they, yo debo utilizar el auxiliar don't. Y voy a poner el verbo que me están indicando acá, live. Yes. Recordemos entonces, voy a colocarles por acá el auxiliar. Doesn't se va a utilizar con he, she, y vamos a ponerlo por acá arribita, it, ¿sí? Doesn't se utiliza con estos pronombres. Y don't se va a utilizar con I, you, we y they, para que nos acordemos un poco, ¿ok?
Number 3, the train. The train. The train viene siendo ¿cuál pronombre? Recuerden que es un objeto. Very good, Sebas. It viene siendo el pronombre it. Es un objeto en singular. It. Por lo tanto, it, ¿cuál auxiliar utiliza? It utiliza auxiliar doesn't. Yes. Entonces voy a colocar acá doesn't. Y el verbo, ay no, pero yo no puedo copiar acá con esto. Doesn't. Y el verbo que me están diciendo es que utilice leave. Entonces yo lo coloco acá. The train doesn't leave until 5. El tren no sale hasta las 5. Yes. We continue. Number 4, you. What is the auxiliary of you? So what is your, very good, Jennifer. Do not. Do not. Y ponemos el verbo learn. You do not learn very fast. Tú no aprendes muy rápido. You don't learn very fast. Ay, bueno, esta página yo creo que no me va a aceptar las abreviaciones, entonces voy a colocarlo completo. Esta no me va a aceptar abreviaciones, yo creo, entonces mejor colocarlas completas. Yes. Okay. We continue. Number 5. She. What is the auxiliary? She. What is the negative auxiliary? Doesn't. She doesn't. Y tenemos el verbo cry. Lo ponemos acá. Cry. No more over a thing like this. She doesn't cry no more over a thing like this. Ella no llora más sobre una cosa como esas. Yes. Now we continue. Number 6. Mary. Mary viene siendo ¿cuál pronombre? Mary. What is the pronoun? She. Very good. She. Por lo tanto, ¿cuál auxiliar utilizo? What is the auxiliary that I have to use? Doesn't. Very good, Alexis. Doesn't. Y acá me están diciendo que coloque el verbo eat. Doesn't eat too much pasta. Mary doesn't eat too much pasta. Mary no come mucha pasta. Yes. We continue. Number 7. Bueno, la número 7 es una estructura especial. Acá sería do not open. Esta estructura la utilizamos cuando vamos a dar órdenes. No sé si ustedes la han escuchado. Do not open the window. Don't open the window. No abras la ventana. Don't open the window. Esta estructura se llama los imperativos. Esto lo vamos a ver más adelante, los imperativos, que se utilizan para dar órdenes, ¿sí? Pero entonces no nos vamos a centrar mucho en la 7. Vamos a decir, vamos a continuar con la número 8. We're going to continue with number 8. Number 8, my family. My family, vamos a tomarlo como si fuera el pronombre it. It. Por lo tanto, va a utilizar el auxiliar doesn't. Y acá tenemos el verbo care, que es importar o cuidar. Yes? My family doesn't care about me. Esto es como, a mi familia no le importo yo. It's kind of that. It's a very sad sentence. So, we continue. Number 9, I. What is the pronoun? Sorry, what is the auxiliary? Very good, Jennifer. Very good, Sebas. I don't. I don't. And the verb, el verbo drink. I don't drink milk every day. Yo no tomo leche todos los días. I don't drink milk every day. Yes. And finally, number 10. Steve and his wife. Pay attention.
Steve y su esposa. Esto es plural. ¿Qué pronombre viene siendo? Very good, Jennifer, Sebas. They. Ellos. Por lo tanto, ¿cuál es el auxiliar que utilizamos? Don't. Very good. Don't. Y tenemos el verbo go. Steve and his wife don't go shopping together. Steve y su esposa no van de compras juntos. Yes. We're going to check. Ay, very good. Bueno, continuamos entonces para que nos quede tiempito por acá con la revisión o el repaso del tiempo presente en la forma interrogativa. Voy a compartir por acá de nuevo. Or here. Students, are you seeing the PDF? Yes, estamos viendo el PDF. Ok, perfecto. Bueno, recordemos entonces, este pues es el último tema de repaso del día de hoy, que es el presente simple, pero ya en su forma interrogativa. Recordemos, utilizamos auxiliares, por lo tanto el verbo queda normal. Ponemos question mark, siempre debe ir la pregunta. Y el sujeto, recuerden, va después del auxiliar. Auxiliar sujeto. Este es el orden. Do I work? Yo trabajo. Do you work? Tú trabajas. Does he work? Él trabaja. Does she work? Ella trabaja. Does it work? Eso trabaja. Do we work? Nosotros trabajamos. Do you work? Ustedes trabajan. Do they work? Ellos trabajan. Recordemos, utilizamos auxiliar does con estos tres pronombres. He, she, it. Y con el resto de pronombres vamos a utilizar auxiliar do. Do. Yes. Es lo mismo, los mismos auxiliares, solo que sin la negación. ¿Ok? So, we have here some examples. Do you read books? ¿Tú lees libros? Y chicos, acá hay una forma de responder a esta pregunta, pero es una forma corta, ¿sí? Entonces podemos decir, yes, I do, esto en nuestro idioma. Yes, I do va a significar solo sí. Solo que ellos están especificando, o sea, les están preguntando con un auxiliar y están respondiendo con un auxiliar. Así es la estructura del idioma inglés. En nuestro idioma eso no tiene traducción porque nosotros no tenemos esos auxiliares. Por lo tanto, en nuestro idioma sería sí. No, I don't. No. Do you read books? ¿Tú lees libros? Yes, I do. No, I don't. ¿Sí? Esto lo hicimos, esto lo vimos cuando estábamos viendo las preguntas. ¿Ustedes viven en Colombia? ¿A ustedes les gustan los dulces? Do you like candies? Do you live in Colombia? Yes, I do. No, I don't. Sí, estas son las dos formas de responder. And cuando preguntamos, perdón, por alguien externo, en este caso Peter, ¿does Peter play football? ¿Peter juega fútbol? Debemos responder por él. Yes, he does. Sí, él lo hace. O no, he doesn't. No, él no. Yes, he does. No, he doesn't. Does Peter play football? Recuerden la estructura, primero auxiliar, segundo sujeto, tercero verbo y esto es el resto de la oración o el complemento. Yes. We continue here. We have some more examples. Do I work? Yo trabajo. Do you work? Tú trabajas. Does he work? Él trabaja. Does she work? Ella trabaja. Does it work? Eso trabaja. Do we work? Nosotros trabajamos. Do they work? Ellos trabajan. Yes. And here we have this exercise. Tenemos este ejercicio que requiere mucha atención. Pay attention.
Here we have a sentence. Acá tenemos una oración en presente. ¿Sí? Tenemos una oración en presente. Esta oración la vamos a convertir en pregunta. Para convertirla en pregunta debemos saber primero cuál es el sujeto de la oración. Mr. Stevens works at a bank. El señor Stevens trabaja en un banco. Mr. Stevens viene siendo ¿cuál pronombre? What is the pronoun? Mr. Stevens. ¿Cuál es el pronombre que me podría reemplazar a Mr. Stevens? He. Very good, Stephanie, Sebas. He. Es un hombre, por lo tanto, he. Como yo sé que es el pronombre el pronombre he utiliza el auxiliar does. Por lo tanto, para hacer la pregunta, debo primero saber cuál pronombre es para poder poner el auxiliar. Es does. Y continúo con el sujeto. Does Mr. Stevens? Recuerden, chicos, que acá como la oración está en presente, va a llevar una S. Pero acá como está en pregunta y como estamos utilizando auxiliar, no puede llevar esa S. Por lo tanto, el verbo queda normal. Does Mr. Stevens work at a bank? Este es el resto de la oración. El señor Stevens trabaja en un banco. Does Mr. Stevens work at a bank? Y vamos a responder, yes, he does. Sí, él sí. No, he doesn't. No, él no. Yes. All right. Now, taking into account that, vamos a tener en cuenta la número 1 y vamos a desarrollar la número 2. Pay attention. Mary. Acá tenemos el verbo gets up, levantarse. El verbo está con S. Yo les voy a dar 30 segunditos para que ustedes me coloquen cuál sería la pregunta en presente simple de esta oración. All right? Very good, Sebas. Yes. Recuerda la apóstrofe en o'clock. Remember the apostrophe, yes, in o'clock, in the word o'clock. All right. Very good, Rosalba. Bueno, tenemos que tener en cuenta entonces primero, Mary es el pronombre she. Pronombre she. ¿Cuál auxiliar utiliza el pronombre she? Does. Entonces voy a colocar acá does. Coloco el sujeto, Mary. Coloco el verbo, pero atención, gets up no lo puedo bajar con esa S. Lo debo bajar sin la S. Get up. Y el resto de la oración. At 6 o'clock. Does Mary get up at 6 o'clock? Mary se levanta a las 6 en punto. Y vamos a decir sí, ella sí. Yes, she does. Or no, she doesn't. No, ella no. Yes, she does. No, she doesn't. Okay. We continue here. Vamos a continuar acá con la número 3. Number 3. It rains a lot in that country. Llueve mucho en ese país. It rains quiere decir llueve. A lot quiere decir mucho. In that country, en ese país. Yes. Vamos a pasar esto a pregunta. It, ¿qué auxiliar utiliza? What is the auxiliary? Does. Very good. Does. El verbo rains, acá, llueve, está con la S. ¿Cómo lo debo poner en la pregunta? Rain. Very good, Rosalba. Rain solito, sin la S.
Pero qué pena, nos estamos tragando acá el sujeto. Does it rain? Y ponemos el resto de la oración. Does it rain a lot in that country? Y vamos a decir, yes, it does, or no, it doesn't. Y si llueve, no llueve. ¿Ok? And finally, number 4. Pay attention. Sam and Kelly. Ellos vienen siendo el pronombre they. Por lo tanto, ¿cuál auxiliar utilizan? What is the auxiliary? Do. Very good. Do Sam and Kelly tenemos el verbo live, que es vivir. Acá el verbo está normal, no pasa nada, lo podemos bajar normal porque no tiene ninguna variación, ninguna S. Live in Australia. Sam y Kelly viven en Australia. Yes. And finally we have this one. Vamos a decir, sí, ellos sí o no, ellos no. ¿Cómo me quedarían estas respuestas? I'm going to help you. Yes, they do. ¿Y cómo me quedaría la negación? Very good, Jennifer. Very good, Sebas. No, they don't. Very good, Sebas and Jennifer. No, they don't. Okay? Yes, they do. No, they don't. All right, students. Questions, doubts, preguntas, dudas acerca del presente simple en su forma interrogativa y en su forma negativa. Questions, doubts. No questions? Okay, perfect. Well, students, I wanted to remind you that les quería recordar lo de las membresías, ¿sí? Recuerden que pues inicialmente había plazo hasta el día de hoy, hay plazo hasta el día de hoy para que puedan adquirir sus membresías. Yo sé que en muchas ciudades están en cuarentena o en toques de queda, entonces es un poco más complicado para las personas, digamos, que tienen que hacerlo no por línea, sino que tienen que dirigirse a un lugar a poder, pues, cancelar su membresía, ¿sí? Pues a poder pagarla. Entonces, si tienen algún problema con lo del tiempo y pues se les facilita más hacerlo este fin de semana, me pueden hacer llegar su caso, o sea, me pueden decir, digamos, si se les facilita pagarlo el día de mañana, entonces pues hacemos una excepción, no hay problema, estamos acá pues para ayudarlos. Recuerden que creamos un grupo en WhatsApp, en el grupo estamos respondiendo todas las inquietudes y las preguntas que tengan en cuanto a las membresías. Recuerda que hay 3 membresías, la membresía de un mes que tiene un costo de 40,000 pesos, la membresía de 6 meses que tiene un costo de 192,000 pesos y la membresía de un año que tiene un costo de 360,000 pesos. Están habilitados todos los medios de pago, los horarios siguen siendo los mismos hasta el momento. Si hay algún cambio, yo les estaré informando si hay algún cambio. Entonces, pues sí, les pido que por favor estén pendientes del grupo de WhatsApp. Si hay algún cambio o algo, yo les informaré por ahí. Por el momento seguimos trabajando igual, seguimos trabajando con el mismo link. Recuerden, las personas que por la situación y todo esto, que no tengan los recursos para adquirir aún la membresía, pueden seguir participando de las clases en vivo, pero ya como espectadores, ¿sí? Pues ya no se podrá participar como tal, pero sí como espectadores para que sigan su proceso. La idea es que continúen con nosotros, entonces pues está como esta flexibilidad. Recuerden que las clases grabadas tienen acceso a las personas pues que adquieran la membresía. Lo mismo pues el material
Y sí, la membresía de 6 meses se debe cancelar en su totalidad. La membresía de 6 meses, recuerden, tiene certificación. O sea, al llegar a los 6 meses, ustedes tienen certificación. No importa si, digamos, las personas lo sigan pagando mes a mes. Si llegan a los 6 meses, vamos a hacer un pequeño pues, examen para ver si adquirieron los conocimientos necesarios para certificarles este tiempo y pues los conocimientos como tal. Yo les recomiendo mucho, pues si tienen la oportunidad de adquirir esta membresía o al menos de estar con nosotros este tiempo para que puedan adquirir el certificado. Este certificado les va a servir mucho para sus trabajos, para sus estudios, entonces pues yo personalmente lo recomiendo mucho. Si van a pagar cada mes, toca la membresía del mes. No, pues si tú sigues, si vas a seguir como tal con todos los niveles, saldrías con un C1. O sea, no sé si ustedes sepan que en una lengua se divide según el marco común europeo, que es A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Un C2 ya pues es el nivel máximo, casi como un nativo. Sí, Sebas, dime, no sé por qué has tenido acá inconvenientes con el pago. ¿Ya le hablaste al director? Chicos, recuerden, para las personas que estén en el exterior como Sebastián, deben hablarle al director para que les genere un código y puedan pagar sus membresías. Yes, Hola, profe, ¿me escucha? yes. Soy la mamá de Seba. No, mire, yo hablé con Alexander, pero él tampoco pudo facilitarme el acceso porque dice que están teniendo problemas con los pagos. Yo traté de pagar con PayPal por tarjeta y no me la acepta porque me dice que como que no aceptan mi moneda. Y intenté otros medios y tampoco me deja. Mm, bueno, pues hagamos una cosa, o sea, tú estás pendiente, no hay problema, o sea, si de pronto se podría hacer el pago mañana, yo estoy pendiente de tu caso. Es que sí, la verdad hemos como tenido un poco de inconvenientes con los temas de los pagos internacionales, pero entonces apenas Alexandre, el director, pues nos dé alguna información en cuanto a esto, yo te la comparto, ¿sí? Entonces, por el momento no te Bueno, preocupes. gracias. ¿Ok? Recuerden que siguen ingresando con el mismo link, no hay cambios en el mismo horario. Si algún cambio, yo se los informo por el grupo de WhatsApp. Bueno, chicos, voy a terminar por acá la grabación de la clase.